El libro del profeta Ageo es el segundo libro más breve del Antiguo Testamento. Y hay una expresión en el libro del profeta que se repite bastante y que llama muchísimo la atención, que es sobre eso lo que nosotros vamos a considerar en el día de hoy, la expresión meditad bien sobre vuestros caminos. En dos capítulos relativamente breves, en 5 oportunidades, el Señor habla al pueblo de Israel y menciona esta expresión, meditad sobre vuestros caminos, o meditad bien sobre vuestros caminos. Ageo profetizó después del cautiverio babilónico. Fueron 3 profetas que desarrollaron su ministerio después que Judá volvió a la tierra de Israel. El profeta Ageo, Zacarías y Malaquías. Y esto más o menos en el año 520 a.C., cuando el templo estaba siendo reconstruido en aquellos días de Esdras y del profeta Nehemías. En esos días el profeta Ageo desarrolló su ministerio, cuando él tenía aproximadamente 80 años. Ya siendo un anciano, fue usado por Dios para profetizar al pueblo de Israel. En este breve libro nosotros encontramos 3 potentes llamados de Dios hacia su pueblo, que es lo que nosotros vamos a considerar en el día de hoy. Dios llama al pueblo, en primer lugar, a la reflexión. Ahí tenemos esta expresión, meditad bien sobre vuestros caminos, un llamado a la ponderación. Después Dios hace un llamado al trabajo del pueblo de Israel. Y el libro termina con un llamado a la santidad. Estos 3 llamados nosotros encontramos aquí en este libro. Y es interesante poder considerar estas palabras del profeta Ageo, porque generalmente, siempre nosotros aquí en nuestra iglesia, al terminar, dependiendo cuando cae el día domingo o al iniciar un nuevo día, hacemos una reflexión sobre lo que hemos vivido, lo que hemos pasado y también lo que podríamos enfrentar, los desafíos del próximo año. Y siempre es bueno hacer un análisis, siempre es bueno hacer un chequeo de nuestra vida espiritual, cómo hemos andado, cómo hemos vivido, cómo hemos andado en los caminos del Señor, para que podamos también mejorar nuestros caminos, como fue lo que dijo el profeta Jeremías en el capítulo 7 al pueblo de Israel. En contexto general, entonces, lo que nosotros encontramos aquí es un estado de calamidad, de destrucción, de abandono total. Primero, debemos recordar que el reino de Israel se había dividido. Después que Salomón murió, el reino fue dividido. La parte norte de Israel queda conocida como Israel, y la parte sur, la división del reino, la parte sur es conocida como Judá. El reino de Israel tuvo 20 reyes. 20 reyes. Fue gobernado por una monarquía. 20 reyes. De los 20 reyes del norte, ninguno hizo la voluntad de Dios. Y por lo mismo fueron, como Dios lo había advertido, fueron llevados al cautiverio por los asirios. Todo el reino del norte. 150 años después, el reino de Judá, que debía haber aprendido con su hermano del norte lo que había hecho Dios con ellos, no aprendieron nada. Y 150 años después, el reino del sur fue llevado a Babilonia.
cautivos. Y una de las cosas que ocurrió cuando Nabucodonosor invadió a Jerusalén, Judá, los muros fueron destruidos, la ciudad fue arrasada. Pero hubo algo puntual que ocurrió, que fue una señal de parte de Dios, reprobando la rebelión, la incredulidad de Judá. El templo fue destruido. El templo fue completamente destruido. El mayor símbolo de la presencia de Dios en medio de Israel. Con esto Dios estaba expresando su desagrado, su ira, su reprobación hacia la infidelidad de Judá. Alguien una vez dijo así: la historia nos enseña que nada nos enseña. Porque no era que Judá debía haber aprendido. Nuestros hermanos fueron rebeldes, fueron idólatras, se tornaron abominables a los ojos de Dios. Judá repitió la historia. La única diferencia que hubo entre el reino del sur y el reino del norte, de que los 20 reyes del norte, ninguno sirvió a Dios. De los 20 de abajo del reino del sur, apenas 6 hicieron la voluntad de Dios, mereciendo destaque el rey Josías, que empezó a gobernar a sus 8 años y a los 18 años provocó una reforma impresionante en Israel, seguida de un poderoso avivamiento desde los altos cielos. No podemos contar a Manasés como un buen rey, porque a mitad de camino él se arrepintió. Pero Manasés dejó la escoba. Él fue tan perverso que hasta colocó imágenes abominables dentro del templo en Jerusalén. Y después se arrepintió. Pero ¿cómo él iba a deshacer lo que había hecho? Si él mismo motivó al pueblo que hiciera el mal. ¿Cómo Judá no aprendió la lección? Fueron llevados al cautiverio. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Babilonia? 70 años. Y después de esos 70 años, aquí nos encontramos ahora. El pueblo está volviendo. Pero no volvieron todos, porque en Babilonia los judíos echaron raíces, se acomodaron allá a la buena vida, y apenas 50.000 judíos volvieron a Jerusalén. Y tenían una tarea específica: reconstruir los muros de Jerusalén y reconstruir el templo. Eso es lo que nosotros vemos en el libro del profeta Esdras y Nehemías, y la tremenda dificultad que tuvieron para hacer este trabajo, porque Samaria le hizo la guerra para impedir que el templo y los muros de Jerusalén fuesen construidos. Por eso es que quedó esta división entre samaritanos y judíos hasta los días de nuestro Señor. Nos dice la Biblia que Jesús fue a Samaria, pero judíos y samaritanos no se hablaban por la historia de Samaria hacia Judá. En el libro entonces encontramos 3 llamados de parte de Dios al pueblo. Es un llamado a la reflexión, un llamado al trabajo y un llamado a la santidad. Y aunque esto ocurrió 520 años antes de que el Señor viniera, nosotros también podemos sacar algunas lecciones muy importantes para nosotros. En el versículo 5 tenemos entonces la expresión: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos.
El primer llamado que Dios le hace al pueblo es que ellos mediten en vuestros caminos. Meditar en la palabra de Dios es lo mismo que considerar, es sinónimo de ponderar. Meditar, como lo enseña el libro de los Salmos, que el justo no solamente lee la palabra, sino que medita en ella, de día y de noche. Cuando dice la palabra, entonces meditad, es que el cristiano debe considerar, debe el cristiano pensar con cuidado. Y este es el primer llamado que Dios le hace a Israel. Meditad en vuestros caminos. O sea, vean cómo ustedes han vivido. Porque Israel no era un pueblo como cualquier pueblo. La existencia de Israel, del pueblo de Israel, del pueblo judío, se debe exclusivamente a Dios. Y ellos se deben a Dios. Dios es el marido. Israel es la esposa. Pero esta esposa fue infiel. Le fue infiel. Construyeron templos, construyeron altares, copiaron las prácticas de los vecinos, de los cananeos, abominables. Había un ídolo que tenían una fascinación por el Moloch. Y la forma en que lo adoraban era echando los niños, que era un ídolo que tenía el torso de animal. Abajo había un brasero enorme y lo adoraban arrojando a sus niños al fuego. Cosa que Dios jamás exigió sacrificio de sangre humana. Nunca Dios exigió que alguien matara y con eso Dios quedara satisfecho. Solamente fue aceptado el sacrificio de su Hijo. Pero los caminos de Israel andaban torcidos, retorcidos. Es por eso que Dios hace este llamado, para que Israel pondere, considere, reflexione, piense, analice en los caminos que ellos habían andado. Claramente Israel no tenía como prioridad a Dios. Y ahí tenemos una acusación de parte de Dios. Dice el texto de que el templo estaba destruido. El templo no tenía techo ni paredes, porque fue completamente destruido. Y los judíos que volvieron a Jerusalén estaban dándole prioridad a la construcción de sus casas. Sus casas estaban artesonadas o arregladas. Sus casas estaban un lujo de los judíos que volvieron del exilio, mientras el templo estaba en ruinas. Y cuando Dios hace la acusación, ellos dicen es que todavía no ha llegado el tiempo. Lo que hoy día se podría decir es que el tiempo predestinado por el Señor aún no ha llegado, no se ha cumplido. Algún día esto se va a hacer. Pero realmente Israel tenía que haberse dedicado a la construcción del templo. El templo no solamente era un lujo arquitectónico, el templo era el símbolo de la presencia de Dios en medio del pueblo. Pero ellos volvieron y empezaron a reconstruir sus casas, a darle prioridad a sus vidas, a sus cosas, a sus quehaceres. Y las cosas de Dios fueron lentamente siendo dejadas de lado. ¿Eso no nos habla algo en los días de hoy? Que al parecer las cosas de Dios parece que siempre quedan en segundo e en tercer lugar. Que las cosas de Dios no tienen la prioridad en el pueblo de Dios. Y que nosotros siempre le damos atención y la prioridad a nuestros intereses personales.
estos intereses personales los seguimos con más ahínco y con más ímpetu que las cosas de Dios. Parece que las cosas de Dios a nosotros no nos afligen. El estado en el cual se encuentra la iglesia parece no causar aflicción en nosotros. El mundo hoy cae a pedazos en medio de una corrupción cada vez más cruel, y principalmente en el área moral, donde hoy el adulterio, la fornicación, la inmoralidad son prácticamente glorificados en plaza pública. Pero la sal de la tierra parece haber perdido su poder. Y la luz del mundo parece que hoy es colocada debajo de un almud o debajo de una cama. Y nosotros, de cierta forma, en general podríamos decirlo, tenemos preocupaciones, prioridades, las nuestras. Y las cosas de Dios siempre para después, cuando tenga tiempo. Estoy muy cansado. La verdad es que yo llevo una vida de mucho trabajo. No tengo tiempo para ciertas cosas. E incluso a veces, me arriesgo a decirlo, llegando a sacrificar incluso la propia vida espiritual, la propia vida devocional, lo que tiene relación con lo que solamente Dios ve en nosotros, que es la devoción personal en nuestros hogares, como dice el propio Señor en el Evangelio según Mateo, que debemos buscar a Dios con la puerta cerrada, donde solamente Él nos ve. Y si la iglesia en cierta forma pierde el poder de ser la sal y la luz de este mundo, no hay otra explicación: el fracaso en nuestra vida personal con Dios. Eso fue sacrificado, y cuando eso es sacrificado, vienen todas las demás consecuencias. Leíamos al principio la gran comisión. El Señor dijo: toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Por esto, o por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándole todas las cosas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Es una orden. Ahí tenemos un imperativo. Id. ¿A dónde? A todas las naciones. Pero la iglesia es tímida. La iglesia siente vergüenza. La iglesia de cierta forma, incluso a veces, hasta la sana doctrina la utiliza de una mala forma. ¿Para qué vamos a ir si están todos predestinados? No hay nada que nosotros podamos alterar. Los que están predestinados van a ir al cielo, sí o sí, con nosotros o sin nosotros. Van a ir igual. ¿Para qué preocuparse tanto por eso? Por eso que el llamado de Dios es a la reflexión, a de que el pueblo piense, analicen la vida y tengan a Dios por prioridad. Estos judíos invirtieron el orden de Mateo 6:33, cuando Jesús dijo en el Sermón del Monte: buscad en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Incluso cuando nosotros tenemos a Dios por prioridad, Dios es nuestra prioridad. Dios es una prioridad para nosotros. No sé si usted se da cuenta. Yo no estoy hablando de iglesia, no estoy hablando de un culto, de actividades o de activismo religioso. Estamos hablando de Dios, de Cristo. Cuando nosotros no tenemos a Dios por prioridad, vamos a vivir en problemas. Por eso que el propio texto dice: sembráis mucho, recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto.
Eso es cuando no tenemos a Dios por prioridad. Nuestras fuerzas se van, todas nuestras energías, porque la bendición de Dios no está con nosotros. Pero cuando nosotros tenemos a Dios por prioridad, todo funciona sobre ruedas. Aunque algunas cosas no las entendamos o humanamente hablando no nos sean favorables, pero Dios también trabaja sobre las vicisitudes, las dificultades. ¿Y qué cosa, aunque nosotros pasemos por dificultades, qué cosa mejor que contar con la presencia del Señor a nuestro lado? Es lo mejor. Por eso John Wesley, hablando sobre las dificultades, dijo, lo mejor de todo esto es que el Señor está con nosotros. Pero el Señor está con nosotros cuando nosotros estamos con Él. ¿Cómo tener a Dios por prioridad? ¿Cómo hacer que Dios sea nuestra prioridad? ¿Cómo saber cuál es la prioridad de nuestra vida? Muy fácil de saberlo. ¿En qué nosotros ocupamos nuestros pensamientos? ¿De qué es lo que nosotros más hablamos? ¿Hablamos de remodelar la casa? ¿Hablamos de cómo hacerlo para comprar una casa? ¿De cómo hacerlo para adquirir un bien? ¿Cómo hacerlo para cambiar el vehículo? ¿Cómo podría hacerlo para mejorar mi aspecto físico? Para alcanzar ciertas cosas. ¿De eso es lo que nosotros más hablamos? La Biblia dice claramente que la boca habla de lo que está lleno el corazón. Entonces los temas de conversación, ahí vamos a ver si realmente Dios es nuestra prioridad. Pero realmente nosotros tenemos un fascinio, de cierta forma, por las cosas de este mundo. A veces el deporte, el fútbol, hierve más en nuestras venas. Yo acostumbro a decir la política hierve más que las propias cosas de Dios. ¿Cómo tener a Dios por prioridad? Debemos amarlo profundamente. Y hay dos cosas que nosotros tenemos que hacer, que no nos van a llegar a nosotros de una forma mística, por medio de un sueño, de una revelación. Hay dos cosas que nosotros, no es que nosotros seamos legalistas, o estemos perdiendo el equilibrio, pero hay dos cosas que el cristiano que tiene a Dios por prioridad es notorio. La práctica de la oración secreta y la relación que tenemos con la Biblia Sagrada. Eso muestra si Dios es una prioridad para nosotros o no. A nosotros nos gusta viajar, acampar, pasear, comer, estar con los hermanos, practicar la comunión. Eso, y no es que esté malo en sí, es bueno y necesario. Pero hay una cosa que a nosotros nos causa problemas. Es la práctica de la oración secreta. Ahí la cosa se pone pesada. Porque es ahí, en el hecho de todos los días cerrar la puerta del dormitorio y quedarse a solas con Dios, donde nadie más nos ve, es donde se manifiesta la corrupción de nuestra naturaleza pecaminosa. Nos arrodillamos y la carne empieza inmediatamente. Pero eso no va a ser esto no va a ocurrir durante todo el momento que vamos a estar con Dios. Eso es solo al principio. Pero es ahí donde es que empieza a orar y los pensamientos vuelan. El sueño, el cansancio, las 1000 ideas para remodelar, viajar, pagar, adquirir cosas. Y Dios es una prioridad para nosotros cuando nosotros tenemos los momentos a solas con el Señor como una prioridad.
Me imagino que usted se ha dado cuenta, ¿no? Que cuando no lo hace o no lo puede hacer, se va generando un vacío. Pero es impresionante. Esto no nos pasaba antes, cuando no éramos cristianos. Podíamos pasar meses y años. Años entraban y venían, salían, y nosotros nos sentíamos esta inquietud. Pero ahora que el Espíritu de Dios habita en nosotros, si nosotros no cuidamos la vida devocional, nuestra alma se seca. Hay algunos que se acostumbran. Por eso Dios dice, le dijo a Israel, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿De qué sirve estar con el pueblo de Dios, hablar de las cosas de Dios, si nosotros no estamos con Él? No tenemos comunión con Él. Y el gran éxito de una iglesia verdadera no es solo la sana doctrina. Y lo es, pero no es solo eso. El mayor éxito de una iglesia es cuando ella aprende a vivir una vida de oración. Porque ahí Dios se torna una prioridad. Si usted ve, por ejemplo, a veces cuando algunos cristianos son pálidos, escuálidos, lo que el doctor Martin Lloyd-Jones le llama, tienen la papera del alma, o la hepatitis del alma. Usted inmediatamente empieza a preguntar, fracaso en la vida devocional, fracaso en los momentos a solas con Dios. Y eso solo lo sabe Dios, que nadie más, el pastor no va a estar ahí para ver. Nadie, solo Dios. Es por eso que el Señor le dijo, habló por medio del profeta Ageo, meditad sobre vuestros caminos. Y que este año, hermanos, siga siendo para nosotros una prioridad. Dios, el Señor Jesucristo, la comunión a solas con Dios. Si eso lo tenemos ahí al día, todo lo demás marchará sobre ruedas. Incluso aunque tengamos que enfrentar tempestades, pero con Él. Y si Él está con nosotros, lo tenemos todo. En segundo lugar, el llamado de Dios es hacia el trabajo. Lo tenemos del versículo 14 en adelante. Ante la profecía se despertó el espíritu de Zorobabel, el líder que volvió a la tierra devastada. Despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Dios, de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. El Señor hace un llamado al pueblo que trabaje. ¿Trabaje en qué? En reconstruir el templo. Cuando Dios nos llama a nosotros a trabajar por su causa, esto no es para nosotros una obligación, es una bendición. Que participemos, porque Dios podría hacerlo todo directo, ¿verdad? Podría convertir a las personas sin que nadie hable, sin que nadie predique, sin que nadie vaya. Dios podría despertar a las personas de varias formas. Basta que Dios les dé un sueño a una persona real de cómo es el infierno. Y las personas despertarían espantadas y correrían hacia Él. Pero Dios no lo hace, porque Dios delegó esta responsabilidad a los cristianos para nosotros, para que nosotros participemos de la obra de Dios, de la reconstrucción de su santa iglesia. Es para nosotros un privilegio. Es un privilegio enorme que nosotros participemos de la cosecha, de que se nos permita entrar al campo del Señor y trabajar en su causa. El doctor Martin Lloyd-Jones dice que él, como a sus 23 años, siendo muy joven,
Él sacó su doctorado en medicina. Él no solamente terminó el curso de medicina, alcanzó el doctorado y llegó a ser el doctor asesor de la reina, esta que murió, de la reina Isabel. Él fue el médico asesor del doctor de la reina y ganaba aproximadamente 50 sueldos mínimos o básicos. Lo dejó todo por ir a predicar el Evangelio en Gales. Y cuando le preguntaron, porque los diarios los noticiaron en Inglaterra y lo llamaron prácticamente de loco, ¿cómo es que un hombre tan inteligente, llegando al doctorado y llegando prácticamente al palacio a dar asesoría en medicina, dejó todo por causa del Evangelio? Cuando le preguntaron, él dijo: yo no dejé nada, yo no perdí nada. La verdad, yo lo gané todo al dedicarme a predicar el mensaje de la cruz. Es una bendición, es un privilegio. Como que personas tan débiles, pecadoras, como yo, como usted, se nos dé el privilegio de participar, de contribuir con la causa de nuestro Señor. La reconstrucción del templo no sería algo fácil. Eso nosotros lo tenemos en Esdras y Nehemías. Hubo mucha oposición, mucha presión psicológica de parte de los adversarios. Sanballat, con su ironía, diciendo: ese muro que los judíos están construyendo, si se para un pájaro, se cae el muro. Fue mucha la presión, pero ellos, dice la Biblia, con una plana trabajaban y con la otra mano tenían la espada. Se dedicaron a la reconstrucción del templo. Pero maravilloso es que dice la palabra que no solamente ellos trabajaron por fuerza propia, porque ¿cómo trabajar con una plana y con otro lado con una espada? La Biblia lo explica claramente. El Espíritu de Dios estaba con ellos para darles la fuerza que ellos necesitaban. Nosotros debemos evangelizar, debemos predicar, debemos llevar el Evangelio a los lugares aún no alcanzados. Pero no podemos hacerlo en nuestra fuerza. No podemos hacerlo con nuestro empeño, con nuestra energía, con nuestro entusiasmo. Y no va a servir para nada. Pero el Señor nos ha dado a su Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, aquel que nos reviste de poder, de autoridad y gracia para poder hacer la obra. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Esta no es una doctrina de pentecostales, que solo los pentecostales son los que tienen al Espíritu. Yo a veces acostumbro a decir que nosotros no tenemos al Espíritu. Él nos tiene. Y Él nos da la fuerza. Él es el motor que hace con que nosotros podamos ver la necesidad, fijar los ojos sobre una persona, orar por aquella, rogar a Dios que nos dé la oportunidad para poder hablar de Cristo. El Espíritu Santo de Dios nos ha sido dado para que nosotros podamos cumplir con la misión que Dios nos ha dado. La tarea es ardua, pero el Señor dice: pero yo estaré con vosotros. ¿Algunos días? Todos los días, hasta el fin, hasta la consumación. Qué glorioso es saber, hermano, que yo mañana, pasado, me muero. Y se levantan 3, se levantan 4. Y la obra sigue. Sigue. Y la iglesia verdadera jamás cerrará las puertas. Porque el Espíritu de Dios está trabajando en nosotros y por nosotros hasta el día final. ¿Qué privilegio tenemos?
el participar de la viña del Señor. Pero ¿cuál es el problema con nosotros? Lo sabemos, ¿verdad? Que en nosotros no hay nada bueno. Todo lo que hay es producto de la gracia de Cristo en nosotros. Que cuando hablamos y predicamos, no somos nosotros, es Dios. Cuando nosotros nos proponemos a hablar de Cristo, no somos nosotros, es el Señor que lo está haciendo. Contamos con el poder, el dínamo, el poder glorioso. Cuando el propio Señor dijo, recibiréis, me seréis testigos y recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y ahí me seréis testigos. Tenemos una palabra, una doctrina que no es nuestra, es del Señor. Tenemos un poder que no es nuestro, es de Dios. El corazón de los que van a oír la palabra los prepara Él. Él prepara el corazón. Nosotros solamente tenemos que hacer la obra. Pero ¿cuál es el problema con la iglesia? ¿Cuál es el problema? Que yo podría preguntarme a mí mismo y a ustedes también, hermanos. ¿Usted cree que nosotros hemos hecho bien nuestro deber de la gran comisión? Podríamos decir, gracias a Dios, estamos ok, 100% en este punto. ¿O nuestros esfuerzos han sido pocos, débiles, intermitentes, como las luces de un árbol de Navidad? Pero ¿cuál es el problema si tenemos el recurso, tenemos el poder, tenemos la orden? ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros vivimos en medio de una generación cómoda. Ese es el problema, la comodidad. Estamos cómodos dentro de nuestro hábitat, viviendo el Evangelio a nuestra manera, a nuestra medida. El problema, comenta el pastor Petrzelli, dice, el problema es que nosotros tenemos hoy muchos creyentes, pero pocos discípulos. Porque de creer, ¿quién no cree? Todos creen, incluso hasta las personas que a veces uno podría sospechar que esa conversión no es verdadera. Esa conversión me da mala espina. No estoy tranquilo cuando la persona... ¿Usted es cristiano, hermano, de verdad? No, yo soy cristiano. No, pero su forma de hablar, de vivir, su compromiso, su grado de compromiso, los niveles de santificación son bajísimos. Pero si uno llega y dice, pero ¿usted cree? Pero, ¿por qué duda? Pastor, ¿por qué está dudando? Todos creen. Todos creen. Por eso dice el pastor John Petrzelli, dice, tenemos muchos creyentes, pero discípulos, pocos. Esos discípulos que cuando Jesús dice, si alguno quisiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cuándo? ¿Cada cuánto tiempo? Cada día. Tome su cruz cada día y sígame. Esos son pocos. Esos son limitados. El número es poco. Por ejemplo, el quebrantamiento del día del Señor. Me lo estoy diciendo por hoy, que algunos están viajando por causa de la fecha y todo. Pero hoy, hermanos, quebrantar el domingo, el día del Señor, con una interpretación superficial. La gente piensa que basta con ir al culto, ya cumplir el día del Señor. Y el resto, no hay que aquí vivirlo en familia. Pero ocurre que las familias se siguen separando, siguen las peleas, siguen los divorcios, siguen los matrimonios en crisis. Cuando nosotros teníamos claras exhortaciones en el Antiguo Testamento de cómo debía ser vivido el día del Señor. No es que ahora estamos en la gracia, no estamos en la ley.
y salimos de un extremo y nos vamos al otro. El quebrantamiento del día del Señor hoy es algo que asusta, que impresiona. Y los que tienen aquí la oportunidad de leer la literatura puritana se podrán dar cuenta cómo los cristianos en aquellos días de gran efervescencia espiritual verdadera vivían el día del Señor. El evangelismo no puede ser entendido y asumido como un programa de iglesia. El evangelismo definitivamente tiene que ser entendido como y asumido como un estilo de vida. Evangelismo no es cuando la iglesia sale a la calle a predicar. Lo es, pero no es lo más eficiente. Lo más eficiente es que cada cristiano asuma su responsabilidad de comunicar el Evangelio verbalmente como un estilo de vida. En el hospital, en la escuela, en la calle, en el negocio, donde Dios nos ponga, donde Dios nos coloque, ser sal, ser luz. Y a veces el testimonio es tan potente, que ni siquiera es necesario hablar. Porque la gente dice, mira, te ofendieron, el jefe te ofendió, te subió y te bajó, y tú te quedaste callado, no reaccionaste. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué tú eres así manso? ¿Por qué tú eres humilde? ¿Tú vas a alguna iglesia? Y es la oportunidad. Es como que se abre la puerta para que usted pueda entrar con el Evangelio. ¿Sabe por qué yo soy así o no? No es porque soy tonto. No es porque yo no entiendo lo que me dijo el jefe. Lo considero injusto. Pero yo sirvo a un Señor. Yo tengo un juez. Yo tengo un Salvador que gobierna mi vida. El evangelismo debe ser asumido definitivamente como un estilo de vida y no como un programa esporádico de la iglesia. La iglesia no evangeliza. Pero si la iglesia somos nosotros. Y cuando yo voy al negocio y digo, buenos días, ¿cómo está? Y empezamos a dejar la puerta abierta para que en algún momento podamos hablar del Evangelio. Ahora, si en un momento de enojo nosotros pateamos la perra, olvídese que la gente nos va a escuchar. Olvídese. Cerramos la puerta. Entonces cuando nos toca un chofer, un vendedor, un jefe, un vecino malo, no podemos rebajarnos al mismo nivel de ellos. Agustín decía, si hay una discusión y un hombre malo te ofende, no lo ofendas, que al final vamos a tener a dos hombres malos. Tenemos un llamado a trabajar incansablemente por la causa de nuestro Señor. Desde la casa. No necesita usted ni siquiera a veces dejar su hogar para ir a la calle. Eso se podría hacer en algún momento. Pero donde usted vaya, donde esté, usted debe dar testimonio de que Cristo es nuestro Señor. Horatius Bonar, me imagino que usted habrá escuchado sobre este extraordinario hombre de Dios. Horatius Bonar tenía en su escritorio una placa que decía así: trabajad, trabajad mientras es día, la noche viene donde nadie más puede trabajar. Abandone la pereza. No es así como se ganan las almas. Y eso es para mí y para usted. Cuánta pérdida de tiempo en cosas que no traen ningún resultado para la eternidad. ¿Se recuerda usted la película, la lista de Schindler? Cuando aquel hombre salvó a varios judíos. Y en la última parte me llama la atención de la película cuando dice así que él se empieza a recriminar, dice, yo pude
haber vendido este botón y haber salvado un alma, un judío. Yo pude haber vendido aquel auto. Yo pude haber hecho esto para haber salvado a más personas. Esas palabras las vamos a decir nosotros cuando entremos a dar cuentas. Yo pude haber hecho más. Yo pude haber orado más por mi familiar que se fue al infierno, que hoy ya no hay vuelta que darle. Pero yo pude haber orado más. Yo pude haber ayunado. Yo pude haberme esforzado más. Yo pude haber hecho más por la causa de Cristo. ¿Cuánto llanto habrá en la prestación de cuentas en el día final? ¿Por qué no oré más? ¿Por qué no hablé más de Cristo? Aunque se enojaran conmigo. ¿Por qué no amé más? ¿Por qué cultivé tanto el odio y el rencor? ¿Por qué saboreé tanto en mi paladar la amargura? En vez de dejar esto de lado, perdonar al ofensor y hacer la obra de Cristo. ¿Por qué no me despojé más de mis bienes materiales para poder alcanzar a otros? El alma de un ser humano es demasiado preciosa. ¿Cómo la podremos salvar? Aunque vendiéramos el mundo entero, no podríamos pagar el valor de un alma. Pero con nuestras oraciones, con nuestras palabras, mostrando a Cristo, mostrándoles a Cristo, ofreciéndoles a Cristo, es lo mejor que podemos hacer por una persona. Yo no estoy diciendo aquí, hermanos, que en horas de trabajo usted tiene que capear le están pagando para trabajar, no para evangelizar. Pero se van a dar algunas instancias en que usted va a tener la oportunidad de poder hablar de Cristo. ¿Y de qué tamaño es el bien que nosotros le podemos proporcionar a una persona que recibe a Cristo? ¿Se recuerda usted la persona que a usted le habló de Cristo? ¿Y cómo cambió su vida? Veníamos caminos al templo por acá. ¿Cuánta gente embriagada? ¿Cuánta gente perdida? Y nosotros, por la gracia y la misericordia de Dios, bien. Todo en familia. Todo para la gloria de Dios. Ese bien también nosotros le podemos comunicar a otros que están en las drogas, que están en el mundo, que están perdidos. Termino. Dios llama a su pueblo a la santidad, lo tenemos en el capítulo 2, del versículo 10 al 14, donde Dios repudia el sacrificio inmundo. Malaquías va a decir, el animal con el ojo malo, entrégaselo a su jefe, a tu jefe, al príncipe. El descuido, el descaso, entrégaselo a un hombre. A Dios debe ser dado lo mejor. David dijo, cuando compró un campo, lo pagó, porque dijo él, yo no ofreceré nada a Dios que no me cueste nada. Daré lo mejor de mí, porque Dios es digno y lo merece. Todo lo que le damos a Dios debe ser realizado con temor, porque Dios no acepta sobras. Dios no acepta gente que vive el Evangelio a su manera, un Evangelio modificado. A mí no me gusta esto del Evangelio, no me gusta esto, no me gusta esto, me gusta el puro pernil del cordero, no me gustan las costillas. La orden era comer todo el cordero pascual, todo. Y hay cosas que pueden ser que a nosotros no nos gusten y le busquemos la quinta pata al gato para librarnos. No, si la doctrina del diezmo no está en el Nuevo Testamento y buscamos una brecha para desviar nuestra responsabilidad. Está bien, usted no cree en el diezmo, voy a ofrendar.
pero que su ofrenda sea digna. Es que siempre buscamos una disculpa para dar lo menos posible. Así frenamos la obra y el avance de nuestro Señor. Dios no acepta sobras. Dios no acepta nada contaminado. Nadie puede servir a dos señores. No podemos servir a Dios y al mundo. Este año, hermanos, debemos nuevamente hoy declararle la guerra a todo aquello que nos aleja de Dios. Vaya a saber usted lo que es. ¿Pero qué es lo que me aleja de Dios? Me aleja de Dios no orar todos los días. Bueno, habrá que orar. Me aleja de Dios no leer la palabra. Léala. Llore. Lea la palabra. Medite en ella. Llore. Laméntese. Me aleja gastar tanto tiempo con cosas que no llevan a nada. Debemos declararle la guerra a todo aquello que nos enfríe, a todo aquello que nos aleja, porque Dios exige y espera de nosotros santidad. Él se goza, como dice Ageo aquí en el versículo 17 del capítulo 2, Dios se goza solo cuando hay una conversión verdadera. No solo mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mi esposa, mis hijos, mi casa, mi dinero, mi tiempo. Todo al servicio del Rey Jesús. Amén. Algunas aplicaciones prácticas, 3 preguntas breves. Usted las toma y las guarda. ¿Dios es una prioridad en su vida? No vaya a ser el amor por un hombre, o el amor por una mujer, o el amor por un hijo. Más preocupada por el hijo que por Dios. ¿Quién es su prioridad? ¿Dios es nuestra prioridad? Segunda pregunta. ¿Podría yo hacer más este año por la causa de Cristo? ¿Podría o no? ¿Hacer un poco más para que el nombre de Cristo sea exaltado y glorificado? ¿Cómo andan nuestros niveles de santificación? Tener papera en el alma es complicado. Que nuestros niveles de santificación sean elevados por medio de la oración secreta, la lectura de la palabra de Dios y el testimonio de vida. Que este año sea un año bendecido. ¿Qué nos espera? No lo sabemos, pero puede ser que la muerte venga, puede ser que venga la enfermedad, o el desempleo, o una catástrofe en el país, o puede ser que no pase nada de eso y tengamos respuestas a nuestras oraciones. Puede ser que se vaya la soledad, llegue la sanidad, llegue un buen trabajo. Sea lo que sea, que vivamos para Cristo y que nuestros ojos estén puestos en Él. Esto será nuestro mayor gozo. Y si pasamos por adversidades, como dijo Wesley, lo mejor de todo es que el Señor está con nosotros. Nunca nos abandonará. Y podremos pasar por todo, como dijo el apóstol Pablo, porque Cristo me fortalece. Gracias, Señor, por poder meditar en tu palabra. Te pedimos perdón por todas nuestras fallas, por todos nuestros pecados, Señor. Y que tú nos ayudes a crecer y caminar en el centro de tu voluntad todos los días de nuestra vida. Tú que nos has dado el privilegio de conocerte,
Permítenos honrarte con nuestra vida todos los días, Señor. Y este año lo entregamos en tus manos. Que todo lo que tú has establecido para nosotros, sabemos que es bueno, Señor. Danos un corazón agradecido, humilde, quebrantado, hambre y sed de tu palabra, para la gloria de tu nombre. Te ruego especialmente por los niños, los que han de llegar también a nuestra iglesia el próximo año, este año, que tú los cuides y los guardes, Señor, el futuro de la iglesia. Bendice a los jóvenes, a los solteros, para que puedan siempre tomar decisiones que glorifiquen tu nombre. Bendice a los matrimonios, a los que están empezando y a los que ya llevamos más tiempo, Señor. Que siempre nuestro hogar sea un pedazo del cielo aquí en la tierra. También te rogamos por nuestros familiares que no son cristianos y que son el motivo de dolor, de angustia de nuestro corazón. Que ellos te puedan conocer, que ellos puedan ser convertidos a ti, Señor, para la gloria de tu nombre. Nos entregamos a ti, Señor, una vez más. Bendice a tu iglesia, a los que hoy no pudieron estar con nosotros. Bendícelos, Señor, donde estén, para la gloria de tu nombre. Pedimos tu santa bendición en el nombre de Jesús. Amén.